Buenos días, muchachos. ¿Cómo han estado? Buenos días. profe. Buenos días. Bueno, listo. Espero que estén todos igualmente muy bien. Y bueno, antes de empezar con el tema de esta semana, después de esta semana, después de que tratemos estas dos clases sobre Leibniz, la próxima semana nos correspondería el primer examen parcial. Entonces, ¿cómo sería la dinámica para los que aún no la conozcan? El día miércoles, ¿sí? No tendríamos encuentro sincrónico, sino que brindo un espacio en el horario de la clase, ¿sí? Puede ser a través del correo o a través incluso de mi WhatsApp, para quienes tengan dudas sobre alguno de los temas que hemos visto hasta el momento en el curso y que van a aparecer en el examen parcial, pues puedan resolver esas dudas, ¿sí? Eso sería el día miércoles. Y ya el día viernes, pues realizaríamos ahí sí el examen parcial, ¿cierto? Entonces eso es lo que tendríamos la otra semana. Entonces recuerden, dentro de 8 días, ¿sí? El miércoles de la otra semana, no tendríamos propiamente encuentro sincrónico o clase, sino que ese espacio de clases para que ustedes pregunten todas las dudas que tengan respecto a los temas que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Desde Aristóteles, pasando por Descartes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hasta lo que vamos a ver en esta semana referente a Leibniz. ¿Listo? Entonces, bueno, les dije la semana pasada que, pues, que Leibniz era quizás uno de los temas más interesantes de este curso. Estuve volviendo a mirar la monadología, porque fue el mismo texto que puse el año pasado, y si bien es un texto, tiene la ventaja de ser un texto corto, ¿sí? De 20 páginas, de recoger como lo más fundamental de la metafísica de Leibniz, ¿sí? Mm, Al punto de que fue un texto póstumo. Mm, empecé a considerar que de pronto es un texto quizás muy avanzado, ¿sí? Para alguien que apenas está empezando a leer a Leibniz, ¿sí? Y estuve mirando y encontré uno, por si, digamos, alguno lo quiere leer, lo quiere mirar, en el mismo tomo que yo les envié, en la misma edición que yo les envié, hay un texto que se llama, que también es muy corto, de hecho es más corto que la monadología, son como 14 páginas. Que llama Consecuencias metafísicas del principio de razón. Simplemente lo menciono por si alguno lo quiere mirar. No estoy diciendo que vaya a haber algún cambio de lectura, ¿sí? O de texto, como ha sucedido en alguna ocasión, sino que simplemente lo dejo ahí mencionado, ¿cierto? Entonces, estamos ante el que muchos consideran, el que algunos intérpretes consideran como el último gran genio universal, ¿sí? No solo, digamos, por lo que hizo en filosofía, Leibniz también es sumamente prestigioso y estudiado en el campo de las matemáticas, ¿sí? De la lógica. Incluso se dice que inventó la lógica matemática incluso antes de que se descubriera oficialmente o de que se postulara oficialmente en el siglo XX, solo que lo formuló en textos que se conocieron ya de forma muy, muy tardía, ¿sí? Entonces estamos ante un gran personaje, ¿sí? De la historia de la filosofía, y que a pesar de eso ha sido poco estudiado, o digamos, no es
no es un obligado, no es un referente, por lo menos dentro del campo de la filosofía, ¿sí? Uno se encuentra con nietzscheanos, aristotélicos, heideggerianos, hegelianos, pero digamos, leibnizianos, no he visto el primero, ¿cierto? O por lo menos que digan tener ese enfoque, y quizás eso tiene una razón de ser, y es que las consecuencias de muchos de sus postulados para algunos filósofos de la época, como por ejemplo Voltaire, ¿sí? Los que vieron filosofía y literatura conmigo lo recordarán perfectamente cuando leímos Cándido sobre el optimismo, que precisamente una de las grandes consecuencias de la metafísica de Leibniz es que este mundo tal como es, con todo y las cosas malas que puedan llegar a suceder, que nos parezca que pueda llegar a suceder, es el mejor de los mundos posibles. Y Voltaire escribe una novela llamada justamente Cándido sobre el optimismo, en donde básicamente se mofa de ese postulado. Básicamente lo que hace Voltaire es plantear el famoso problema del mal, ¿sí? O sea, si ocurren cosas tan horribles, ¿sí? Si hay tantísimo sufrimiento, si es evidente que el mundo podría ser mejor, ¿sí? Que el que es, cómo es que es el mejor cómo es que es el mejor de los mundos posibles y Dios lo haya creado a su, a su voluntad perfecta, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es como un panorama que se puede dar sobre la figura de Leibniz, ¿sí? Pasa un poco lo mismo que con Kant, cuando, para los que están viendo teoría del conocimiento, digamos que detalles significativos de la vida de Leibniz que estén directamente conectados con su filosofía, pues digamos más allá de su creencia religiosa, no son muchos los que se pueden detallar, ¿cierto? No es como el caso de Spinoza, ¿sí? En donde, digamos, ese acontecimiento de la excomunión o la expulsión de la comunidad judía sí fue muy importante y muy significativo para lo que después iba a desarrollar. Cambio con Leibniz, al igual que con Kant, lo interesante está realmente en su propuesta de manera directa. Pero entonces, antes de iniciar, les pregunto a ustedes cómo les fue con este texto de la monadología. ¿Qué impresiones les generó? ¿Quién quiere comentar algo? Bueno, mientras se lo piensan, permítame por favor un minutico, yo voy por un poco de agua y ya. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué impresiones les generó este texto de la monadología? ¿Quién quiere comentar? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguna impresión o los dejó completamente perplejos
y sin la más mínima idea de qué fue lo que pasó ahí en ese texto. Profe, yo. Sí, Santiago, adelante. Bueno, es un texto sí, bastante interesante y bueno, yo puedo sacar como la siguiente consideración. Ujú, Eh, a ver, lo que nuestro autor nos está tratando de decir, y lo entiende de esta manera, es que el alma, perdón, es una monada y que el cuerpo, digámoslo así, es un conjunto ujú. eh, que está en armonía por la acción de Dios. Es como una de las ideas que al leer el texto yo puedo como eh, interpretar de esa manera. Ujú. Listo, Santiago, muchas gracias. Efectivamente, una de las, digamos, cosas más sorprendentes, sobre todo hacia el final de la monadología, es que a través de demostraciones lógicas y racionales, ¿sí? Pretende haber demostrado, pues, diferentes doctrinas de la religión cristiana que pareciera que mm, cabrían solamente en el campo de la fe, ¿sí? Como digamos la redención de las almas por Dios, lo que él llama la gracia, ¿sí? Que el mundo haya sido creado de la mejor manera posible, en la infinita sabiduría y perfección de Dios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero todo eso, digamos, tiene algo detrás, ¿sí? Y que, digamos, me parece que es necesario para lograr tener un buen contexto para ahora sí empezar a entender esa monadología. Aunque vuelvo, insisto, después de haberlo mirado, considero que en este texto de consecuencias metafísicas puede haber una manera más mejor o más fácil de entender lo que está queriendo decir Leibniz. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Profe, Sí. una pregunta. El Dios que, pues que igualmente este autor nos quiere dar a conocer, o sea, él no se refiere nunca a una religión como tal, sin embargo, dice que es como una presencia viva, una presencia que está en todo, pues Ujú. aquí como lo menciona en una de sus Sí, páginas, que como, o sea, yo lo puedo ver como o lo que quiere hacer, pues lo que me dice a mí el autor ujú. como una esencia, Sí. como una fuerza que hay en cada cosa. Entonces no sé si de pronto pues si usted me La puede... primera causa de todo, ¿sí? Hacia donde, digamos, todo de una forma u otra remite. Sí, efectivamente es así, pero a diferencia, digamos, de un Spinoza, que no va a identificar ese concepto de Dios con ninguna religión en específico, aquí sí, digamos, se puede claramente apreciar que las características que Leibniz le da a Dios sí coinciden con la figura tradicional proveniente del cristianismo, ¿sí? Y lo más sorprendente de todo es que precisamente esas características o esas cualidades que normalmente desde la tradición cristiana se le endilga a Dios, pero que sería una cuestión de fe, ¿sí? Como por ejemplo el tema de la gracia, Leibniz pretende haberlo demostrado de manera racional. Pero bueno, dejemos eso por un momento ahí en suspenso, porque para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo ahí, hay que partir de un punto muy específico. Y ese punto específico es el siguiente. Y es este. Toda la realidad es conocible, ¿sí? Otra cosa es que lleguemos a conocerla en su totalidad en algún momento, ¿sí? Que probablemente no podamos, pero de que es conocible, ¿sí? Es decir, que no existe nada
No se da nada porque sí, o lo que es lo mismo, no hay hechos brutos, es decir, cosas que simplemente se den, ¿sí? Sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de explicación que dé cuenta de por qué tuvo que darse de esa manera, ¿sí? No hay nada en la realidad que esté, digamos, como aislado de todo lo demás, ¿sí? Toda la realidad es conocible y además toda la realidad está interconectada. Y eso, digamos, hacia dónde apunta. Bueno, ¿cómo lo expresa Leibniz? Él da una frase en latín que como una frase suele ser bastante contundente, ¿sí? Que la naturaleza no hace saltos, ¿sí? No, sino que todo tiene una razón que conecta a algo que se da, ¿sí? O algo que es en la realidad con el resto, ¿cierto? O lo que es lo mismo, siempre es posible explicar algo que se da en la realidad, que es lo que ya desde Spinoza pues conocemos como, les advertí que Leibniz iba a llamar principio de razón suficiente, ¿sí? Como Spinoza no lo menciona con ese nombre, pues no era fácil captar que en su propuesta de la ética está trabajando bajo este mismo concepto. Todo tiene una explicación. Eso sería como la forma más simple de entender ese principio de razón suficiente, o como se los mencioné en sesiones pasadas, para todo lo que es o sucede, hay una explicación suficiente y total sobre por qué es así y no de otro modo. Entonces, si partimos de ese principio de razón suficiente, digamos que ese es como el credo principal del racionalismo, todo puede ser explicado, todo puede ser conocido, ¿sí? Ya sea con los recursos de la razón, ya sea con los razonamientos lógicos, ¿sí? O si, digamos, alguien puede ser un poco más empirista a través del, o al menos en parte a través de los sentidos, pero en principio todo podría ser explicado. Y entonces, claro, ¿cómo damos un ejemplo de esa aplicación del principio de razón suficiente? Entonces, Leibniz explica que existen dos tipos de verdades, ¿sí? O dos tipos de proposiciones que dan cuenta de la realidad. Una son la que él llama las verdades de la razón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que caracteriza a esas verdades de la razón? Que su negación, ¿sí? O su contrario implica una contradicción lógica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esas verdades de la razón cumplen con ese principio de razón suficiente. Ejemplo, entonces, ¿qué pasa con esta clase de proposiciones? Resulta que en estas proposiciones, como bien dice las verdades de la razón, si negamos dichas proposiciones, estamos cayendo en una contradicción lógica, ¿sí? Es decir, si yo digo el cuadrado no tiene cuatro lados, estoy cayendo en una contradicción lógica. Si digo que puede haber algún soltero que sea casado, hay una contradicción lógica. Y digamos, ¿por qué esto sucede?
porque el predicado está incluido en el concepto del sujeto, o el sujeto por definición tiene que tener ese predicado, ¿sí? La definición misma de soltero implica la de no casado. La definición misma de cuadrado implica el tener 4 lados, ¿sí? El predicado está incluido en el concepto del sujeto y su negación implica una contradicción lógica, es decir, que son necesarias, ¿sí? Necesariamente el cuadrado tiene 4 lados, necesariamente los solteros son no casados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí con estas verdades de la razón no hay ningún problema, ¿sí? Se cumple o podemos, digamos, comprender de manera cabal ese principio de razón suficiente, ¿sí? Es decir, la explicación de que el cuadrado tiene 4 lados porque ese predicado está implicado en el concepto del sujeto, explica por qué es así y no de otra manera. Es una explicación suficiente y total sobre por qué es así y no de otro modo. Es decir, aquí hay una razón suficiente, ¿sí?, de por qué el cuadrado tiene 4 lados y no puede ser de otra manera. Hay una explicación suficiente y total sobre por qué todos los solteros son no casados y no puede ser de otra manera. Entonces, esta clase de verdades de la razón que son necesarias y cuya negación implica una contradicción lógica, pues son relativamente fáciles de entender bajo ese principio de razón suficiente, ¿cierto? Pero hay otro tipo de proposiciones o de verdades ¿sí?, que es lo que él llama las verdades de los hechos. Y su característica sería lo contrario, que su negación, ¿sí?, cuya negación puede ser concebida sin ninguna contradicción lógica, ¿cierto? Así, digamos, en la realidad externa, pues sea algo que no se da, ¿cierto? Entonces, ¿sí?, yo no puedo imaginar ningún mundo posible en el que haya un soltero casado. Yo no puedo imaginar ningún mundo posible en el que un cuadrado tenga 6 lados, por ejemplo, ¿sí? Pero perfectamente puedo imaginar un mundo posible, ¿sí?, en el que haya árboles que no sean verdes, ¿sí?, o un mundo posible en donde en este momento yo no esté dando una clase, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir Leibniz es, estas verdades de los hechos, lo que digamos tienen de particular es que no hay ningún problema si en mi imaginación yo concibo lo contrario. No estoy cayendo en una contradicción lógica. O como diría Aristóteles, son, digamos, hechos que podrían ser de otra manera en algún mundo posible. Entonces, si esas verdades de la razón son necesarias, por su parte, por el contrario, esas verdades de los hechos serían contingentes. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, entonces lo que está queriendo decir eso es que el predicado no está incluido en el concepto del sujeto, en la definición, ¿sí? ¿Sí? Digamos que en la definición misma de árbol no está implicado por consecuencia lógica el ser verde, ¿sí? En el concepto o en la definición del sujeto Daniel, ¿sí?, no estaría implicado por consecuencia lógica el estar dando una clase, aparentemente, ¿sí? Aparentemente tiene esa característica de que el predicado no está incluido en el concepto del sujeto. Entonces, pongo esa interrogación para indicar que
ese es un aparentemente. Listo, Santiago. Esta palabra mónada es a lo que refiere Leibniz por lo que entiende por sustancia, ¿cierto? Vamos, si Descartes entendía por sustancia lo extenso y lo pensante, si Spinoza entendía por sustancia todo el conjunto de la realidad, Leibniz entenderá por sustancia como aquello que cumple con esa característica de ser unitario, independiente, ¿sí? Y que no necesita de otra cosa para poder ser, lo va a identificar con la mónada. Si para Descartes hay dos tipos de sustancias, ¿sí? Dos clases de sustancias, de las cuales de cada una puede haber varias, ¿sí? Sí, puede haber varios seres humanos pensantes, es decir, hay varias sustancias, pero que tienen la característica de ser sustancias pensantes. Sí, para Spinoza solo hay un tipo de sustancia, del cual solo hay una, ¿sí? Que sería Dios. Para Leibniz hay un tipo de sustancia que sería la mónada, pero esto es, digamos, lo más sorprendente de todo, hay infinitas, ¿sí? Hay infinitas mónadas. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esa consecuencia? Entonces vamos con despacio. Entonces, listo. A esas verdades de los hechos, ¿sí? Esas verdades de los hechos, ¿qué es lo que tienen de particular? Normalmente, nosotros consideramos un hecho que es verdadero simplemente apelando, por ejemplo, a los sentidos, ¿cierto? Entonces, la proposición, yo estoy dando una clase, ustedes me ven que estoy dando una clase, entonces dicen, esa proposición es cierta, y eso, por lo general, nos basta para aceptar la verdad de una verdad de los hechos, valga la redundancia. Es decir, ¿qué es lo que dice Leibniz? En esas verdades de los hechos normalmente las aceptamos bajo un concepto de verdad que es el concepto de verdad, digamos, tradicional de la filosofía desde Aristóteles, ¿verdad? Como correspondencia entre el enunciado y el hecho del mundo, ¿sí? Si vemos que hay correspondencia entre el enunciado, yo estoy dando una clase, y el hecho que da cuenta de ese mismo enunciado, entonces decimos que ahí hay una verdad, ¿sí? Ahora bien, esa correspondencia entre el hecho y el enunciado cumple con este principio de razón suficiente. Es una explicación suficiente y total sobre por qué estoy dando una clase y no de otro modo. Esto es lo más importante de todo, ¿sí? Y no de otro modo. Claro, aquí ya surge una particularidad, que las verdades de los hechos tienen la característica de que yo puedo imaginar, ¿sí? Sin caer en contradicción lógica, que las cosas sean de otra manera. Yo podría imaginar perfectamente que no estuviera dando una clase en este momento. Pero el principio de razón suficiente también exige esto, porque no puede ser de otra manera, ¿cierto? Entonces, ese concepto de verdad como correspondencia entre el enunciado y el hecho tiene el problema de que no explica esto, ¿sí? A lo sumo explica esto primero, ¿sí? Explica por qué es así, porque están viendo en este momento que yo estoy dando una clase, pero no explica esto, ¿sí? Por ende, no cumpliría con el principio de razón suficiente. ¿Qué es lo que vimos con las verdades de la razón? Que ese predicado incluido en el concepto del sujeto, ¿sí? Explica por qué el cuadrado tiene 4 lados, es decir, por qué es así y por qué no puede ser de otra manera, por qué no podría concebir en ningún mundo posible, por ser lógicamente contradictorio, un cuadrado de 6 lados. Entonces, para Leibniz, lo que realmente explica de manera suficiente y total el por qué algo es verdadero, ¿sí? Es este concepto de verdad, ¿sí? Es decir, Leibniz
no va a partir del concepto tradicional de verdad desde Aristóteles, de correspondencia entre hecho y enunciado, sino que va a entender algo como verdadero si cumple con este requisito, es decir, demostrar que el predicado está incluido necesariamente en el concepto del sujeto, ¿sí? Y si aplicamos eso a las verdades de los hechos, va a sonar algo un poco extraño, ¿sí? Porque ¿cómo sería posible, ¿sí?, que el ser verde o el estar dando una clase, ¿sí?, fueran predicados que estuvieran incluidos en la definición de un sujeto? Digamos, eso cómo se demuestra, ¿sí? Digamos, con el cuadrado es fácil, con la palabra soltero es fácil porque la definición misma lo implica, pero ¿cómo lo haríamos con estas verdades de los hechos? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces dice, lo que debemos buscar es la identidad entre el sujeto y el predicado, porque así también cumpliríamos no solo con el principio de razón suficiente, sino también con el principio de identidad y de no contradicción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, si volvemos al ejemplo de yo estoy dando una clase, ¿sí? Normalmente, para corroborar la verdad de esa proposición, simplemente nos basta con, pues, hacer la observación, corroborar que sí es el caso, y entonces ya con eso nos es más que suficiente para convencernos de la verdad de esa proposición. Entonces, pero para cumplir con el principio de razón suficiente, habría que buscar la manera, ¿sí?, de identificar o de que el concepto de Daniel, ¿sí? En el concepto de Daniel, que de hecho eso es una cosa que también suena un poco extraña, ¿cómo así que el concepto de Daniel? ¿Cierto? ¿Cómo es eso? Pero eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Pues habría que buscar la manera de demostrar que el concepto de Daniel y el predicado estar dando una clase estarían implicados lógicamente, ¿sí? Lo cual, vuelvo, insisto, sigue sonando bastante extraño. Entonces, si se logra ver, o si se logra mostrar si se logra mostrar que el predicado está incluido en el concepto del sujeto, entonces el enunciado es verdadero. Entonces, por principio de razón suficiente, listo, eso es lo que demostraría, ¿sí? Eso es lo que demostraría, sí, definitivamente, no solo porque Daniel está en una clase, es así y no de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Voy a borrar esto.
aunque no parezca ser un juicio lógicamente necesario, es decir, Daniel está dando una clase, hay una razón de este hecho. Entonces, claro, la pregunta sería, ¿por qué en este momento Daniel está dando una clase? Entonces, uno puede empezar a justificar, listo, porque se estableció en un horario de miércoles y viernes de 8 a 10 que se dé la clase. Y bueno, ¿y esto por qué? Porque el departamento le asignó este curso al profesor Daniel. ¿Y por qué? Porque Daniel es empleado de la universidad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, bueno, estudió filosofía. ¿Y por qué estudió filosofía? Porque en el colegio X cosa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Claro, qué descubre uno ahí? Que uno empieza que este predicado, estar dando una clase, se justifica a través de otros predicados verdaderos, ¿sí? Entonces, está dando una clase porque le asignaron el curso en un horario, le asignaron ese curso porque tal cosa y estudió filosofía porque tal cosa y y seguimos, ¿sí? Dando razones de esos porqués. Pasando por mi propia existencia, porque mis padres decidieron tenerme, y por qué mis padres decidieron tenerme, y así seguimos sucesivamente. Y entonces, qué es lo que demuestra eso? Que, ya te doy la palabra, Andrés. ¿Eso qué es lo que muestra? Todos esos predicados forman una red de explicaciones, ¿sí? A nosotros simplemente nos basta con ver, digamos, empíricamente que Daniel está dando una clase para convencernos de la verdad de esa proposición. Pero si dejamos de lado esa forma de convencernos de la verdad, podemos empezar a preguntar por qué, ¿sí? Y digamos, ese predicado se justifica por otro predicado, ¿sí? Y ese por otro, y ese por otro, y ese por otro, y ese por otro, y así sucesivamente. Entonces, qué es lo que sucede aquí? Y hay un fragmento de un texto de Leibniz que se llama Discurso de Metafísica, que explica muy bien ese asunto. Él pone un ejemplo. En vez de Daniel estando en una clase, pone la proposición, Julio César cruzó el río Rubicón, que es, digamos, un hecho de la historia del Imperio Romano, de cómo Julio César llegó a ser el primer emperador, ¿sí? Una serie de conflictos y de batallas entre facciones de la República Romana, en la cual, digamos, Julio César tenía una buena parte del ejército romano a su favor para ir a luchar contra un rival que ahora su nombre no recuerdo, y digamos que uno de los hechos más importantes fue ese cruce del río Rubicón. Pero entonces dice Leibniz, si algún hombre fuera capaz de concluir toda la demostración en virtud de la cual pudiese probar esta conexión del sujeto que es César y del predicado que es su empresa afortunada, haría ver que, en efecto, la dictadura futura de César tiene su fundamento en su concepto o naturaleza, que en él se ve una razón de por qué decidió pasar el Rubicón en vez de quedarse en él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? O bueno, le voy a dar la palabra a Andrés y ya después continúo. Andrés, adelante. Profe, gracias por darme la palabra. Uh -huh.
Profe, bueno, no, la pregunta mía es sobre la pregunta del por qué, ¿cierto? Si de Ujú. pronto la pregunta del por qué llega a un límite, pues lo hago porque, pues sin cometer anacronismo, la idea no es esa, pero por ejemplo Aristóteles se parece un poco al principio de causalidad de Aristóteles, Ujú. ¿cierto? Y Aristóteles llega al límite del principio de causalidad afirmando pues el motor inmóvil o la causa incausada, Sí. ¿cierto? Ujú. Tendría un límite la pregunta del por qué en Leibniz. Sí, ese límite que al mismo tiempo cumple con el principio de razón suficiente sería Dios mismo, ¿sí? Para Leibniz sería Dios como aquel que tiene la perspectiva total de todos los predicados posibles, de todos los mundos posibles, ¿sí? Y elige lo que se considera mejor y más coherente. Pero ya vamos para ese punto. El caso es que sí, ese límite sería Dios. Así está más claro, Andrés. Claro que sí, profe. Claro, Ujú. ahorita igual lo ampliamos cuando hablemos de Sí, pronto de Dios para él. ajá, Listo, profe. Muchas gracias. listo. Mm, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede aquí? Eso tendría alguna relación con causa y efecto, totalmente, totalmente. Pero entonces vamos a mirarlo despacio. Entonces, ponemos una verdad de los hechos, una verdad contingente, digamos, un hecho concreto, ¿sí? Como Julio César cruzó el río Rubicón, ¿sí? Claramente, Julio César cruzó el río Rubicón no es igual a todos los solteros son no casados, ¿sí? ¿Cierto? Aquí Julio César cruzó el río Rubicón y ¿cierto? Parecen ser dos tipos de verdades muy, muy diferentes, ¿cierto? Porque perfectamente habría podido suceder que Julio César decidiera no cruzar el río Rubicón por cualquier motivo, ¿sí? Pero no podría suceder jamás que un soltero fuera casado, porque sería una contradicción lógica. Pero para Leibniz, ambos tipos de proposiciones deben poder ser explicadas de manera total y suficiente. Ya sabemos que en todos los solteros son no casados, pues eso se da inmediatamente. La razón suficiente se da de manera inmediata por la definición misma de soltero como no casado. Y según él, también tendría que darse lo mismo en Julio César cruzó el río Rubicón. Tendríamos que demostrar de alguna manera que ese predicado, cruzar el río Rubicón, estaría implicado, ¿sí? En el sujeto Julio César, ¿sí? Y eso demostraría por qué Julio César cruzó el río Rubicón y no habría podido ser de otra manera, ¿sí? No habría podido ser que Julio César no cruzara el río Rubicón, ¿cierto? Entonces, claro, uno puede empezar a hacer preguntas, ¿sí? A preguntarse por qué. Entonces, ¿por qué Julio César cruzó el río Rubicón? ¿Sí? Porque se decidió a enfrentarse en batalla con ese otro, creo que era un senador, era un general de otra facción del ejército. Bueno, ahora no recuerdo bien la historia con detalle, pero digamos lo cruzó porque decidió ir a buscarlo para enfrentarse en batalla con él, para poder quedarse con el poder de toda Roma. Cruzó el río Rubicón porque decidió buscar a su rival para pelear en batalla. ¿Por qué decidió buscar a su rival para pelear? Porque quería el poder del Imperio Romano. ¿Y por qué quería el poder del Imperio Romano? Y así podemos empezar a establecer un montón de porqués, hasta llegar, por ejemplo, al nacimiento mismo de Julio César, ¿sí?
¿Y por qué nació Julio César? Porque sus padres lo tuvieron. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cierto? Nosotros podemos extender esos porqués hasta el infinito prácticamente. Y eso, digamos, ¿qué es lo que quiere decir? Mejor dicho, antes de llegar a esta conclusión. Entonces, al ir formando ese conjunto de razones, ¿sí? Nos damos cuenta de una cosa, que la justificación, que la razón suficiente de una verdad de los hechos, como Julio César cruzó el río Rubicón, ¿sí? Que la razón suficiente de una verdad de los hechos abarca todos los predicados del mundo, ¿sí? Porque si seguimos preguntando por qué y por qué y por qué, vamos a ir agregando cada vez más y más y más y más predicados que justifican por qué Julio César cruzó el río Rubicón, y lo que sucede es que esa razón suficiente, dice, abarca todos los hechos que han sido, y que si volvemos a fijarnos en esa cita de Leibniz, todos los hechos que han sido y todos los hechos que serán, ¿cierto? Todos los predicados del mundo, ¿sí? Del mundo tal y como es, de la realidad, pasado, presente y futuro, ¿cierto? Obviamente, para un entendimiento humano, eso es absolutamente inabarcable. La única entidad que estaría en capacidad de abarcar todos los predicados del mundo para poder saber de manera suficiente y total por qué una verdad de los hechos, como Julio César cruzó el río Rubicón, o por qué Daniel está en una clase, tuvo que ser así y no de otra manera, pues es Dios, ¿cierto? Dios sería el único capaz de de tener esta perspectiva, digamos, total, ¿sí? Podríamos decir también infinita, ¿cierto? Entonces, claro, todos los solteros son no casados. Su explicación suficiente es que la definición misma de soltero es ser no casado, y esa razón ya es más que suficiente y total para darnos cuenta de por qué es así y no de otra manera, ¿sí? En cambio, para Julio César cruzó el río Rubicón, ¿sí? Como no podemos captar de inmediatamente la definición de Julio César, en la definición de Julio César, este predicado, hay que empezar a preguntar por qué, ¿sí? Entonces, lo cruzó por esto, y porque quería enfrentarse en batalla, y se quería enfrentar en batalla porque quería el poder del imperio, quería poder del imperio, ¿sí? Y cruzó el río Rubicón porque antes decidió hacer esa expedición, porque se dio cuenta de la corrupción en la República Romana, y podemos ir hacia atrás también, ¿sí? Y llegar hasta el nacimiento de Julio César, y cuando los padres de Julio César se conocieron, y el nacimiento de los padres de Julio César, y así sucesivamente nos podemos ir hacia atrás también. Entonces, lo que sucede es que esa red de explicaciones, en donde cada razón remite a otra y a otra y a otra y a otra, ¿sí? Lo que sucede es que el conjunto final, que finalmente, valga la redundancia, explicaría de manera suficiente y total por qué Julio César cruzó el río Rubicón y no hubiera podido ser de otra manera, resulta que es una explicación tan extensa, ¿sí? Porque es la unión de todos los predicados que explican
cada uno de los predicados como que está entrelazados, que resulta que terminamos abarcando todos los predicados del mundo para dar con la razón suficiente de una verdad de los hechos. Nosotros como seres humanos, para nosotros eso es inabarcable. El único que podría llegar a ser algo así es Dios, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Para demostrar de manera suficiente y total que el predicado, en este caso cruzar el Rubicón, está incluido en el concepto Julio César, hay que conocer todos los predicados del sujeto y sus razones que se extienden hasta el infinito. Y obviamente, solo Dios podría tener ese conocimiento. Solo Dios podría tener semejante conocimiento de todas las razones infinitas que explicarían de manera suficiente y total para saber, digamos, de manera definitiva que la proposición Julio César cruzó el río Rubicón es verdadera. Como para nosotros eso es inabarcable, entonces nos conformamos con otro modo de saber que algo es verdad, que para Leibniz es imperfecto en el sentido en que explica bien por qué algo es así, pero no explica por qué no puede ser de otra manera, ¿sí? Que es, digamos, la experiencia, ¿sí? Daniel está dando una clase, veo que Daniel está dando una clase, entonces ya con eso me convenzo de que esa proposición es verdadera, ¿sí? Pero digamos que la explicación racional, ¿sí? La explicación definitiva, total, ¿sí? Suficiente, no bastaría con simplemente corroborar con mi experiencia que Daniel está dando una clase, sino que tendría que preguntar por qué y por qué y por qué y por qué y por qué, y resultaría que tendría que conocer todos los predicados posibles del mundo que Dios ha creado, del mundo, de esta realidad tal y como ha sido y es, para poder tener esa comprensión total. Pero para un ser humano eso es imposible, solo Dios podría tener ese conocimiento. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. si bien es muy curioso el hecho de que tanto Descartes como Spinoza y Leibniz le den ese fundamento de las cosas y la causa primera de las cosas en Dios, sabiendo pues de que estamos ya en pleno siglo del racionalismo y es demasiado particular. Pero mi pregunta es, en Leibniz, ¿cómo podemos diferenciar en el tema de las falacias y los sofismas? O eso ya lo tenía absolutamente claro, porque claramente pues yo puedo caer en cada una de esas causas anteriores y de los predicados que anteriormente yo digo sobre que Daniel está dando una clase, pues porque es un profesor y porque él es un profesor, y así sucesivamente hacia atrás, como yo puedo evitar caer en un sofisma o en una falacia. No contradiciéndose lógicamente. Esto ya no es Leibniz, sino Kant, para los que están viendo teoría del conocimiento.
el mismo Kant expresa, Kant que es posterior a Leibniz, expresa en un lugar de la crítica de la razón pura que en los prólogos, para ser más exactos, que la lógica de Aristóteles, ¿sí? O sea, básicamente Kant dice que Aristóteles hizo la lógica, ¿cierto? Y la hizo en su totalidad, ¿sí? Que a diferencia, digamos, de otras ciencias, a diferencia de las matemáticas que han tenido, digamos, que avanzar, descubrir nuevas cosas, corregir, para poder, digamos, formar ese conocimiento, ¿sí? Para Kant, Aristóteles, desde que Aristóteles fundamentó la lógica hasta su momento, no había tenido que hacer ningún retroceso, ¿sí? No habría tenido que corregir nada, ¿no? Ningún lógico hasta entonces había demostrado que alguno de los postulados aristotélicos era errado, ¿sí? Pero tampoco se había inventado o descubierto nada nuevo. Entonces, para Kant la lógica ya estaba hecha, no era sino, digamos, aprenderla y aplicarla, ¿sí? Y esa es, digamos, claro, Kant no sabía que más o menos un siglo, un poco más de un siglo después, iban a aparecer Bertrand Russell, iban a aparecer Frege, iba a aparecer Wittgenstein, iba a aparecer la lógica modal, iba a aparecer la lógica de predicados, iba a aparecer la lógica para consistente, etcétera, 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 ¿sí? Digamos, esas nuevas lógicas que dieron un paso adelante de la lógica de Aristóteles fueron ya, digamos, a finales del siglo XIX, principios del XX. Pues Kant no tenía manera de saber que en el futuro sí iba a ser posible dar un paso adelante de la lógica de Aristóteles. Entonces, para Leibniz, ¿sí? El principio de identidad y de no contradicción serían como los fundamentales para, por ejemplo, no caer en una falacia. Que digamos, ¿qué es una falacia en el contexto de la lógica de Aristóteles? Cuando se saca una conclusión que no se sigue de alguna de las premisas o que no se sigue de las premisas. De hecho, eso es lo que Aristóteles no lo llama falacia, sino que lo llama refutación sofística, ¿sí? Después, ya muchos años después, se le llamará falacias, pero Aristóteles lo conocía como refutación sofística. Y si, digamos, se aprendía uno esas refutaciones sofísticas tal como Aristóteles la desarrolló, que eran, digamos, parte de su lógica, entonces se suponía que uno ya, digamos, tenía la técnica para no caer en esa clase de falacias o sofismas. Así está mejor, Jonathan. Sí, profe, por supuesto. ¿Mm? Y quizás también me surge la duda en que si Leibniz en alguno de sus textos pensó lo siguiente con ese asunto de las verdades por los hechos, y es reconocer en el sujeto, bien sea sus afecciones o sus atributos. En el caso de Daniel está dando una clase, reconocer que en Daniel es un ser humano que se formó en la docencia y de que pues verdaderamente y en la naturaleza se ve que el único que puede dar una clase es un ser humano que ejerce la profesión ejerce o hace el ejercicio de la docencia. No sé si Ujú. así por Sí, algún lado se puede dar una verdad, no bien de la razón o en el asunto de resolver ese principio de razón suficiente con las verdades de los hechos. claro, el problema es que yo podría imaginar un mundo posible en el que quien ejerciera el rol de docente no fuera un ser humano, ¿sí? Sino cualquier otra criatura, ¿sí? Y no habría una contradicción lógica, ¿sí? Es que esa es la cuestión. Mientras no me contradiga lógicamente, yo puedo imaginar cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Digamos, yo no podría preguntarme cómo se calcula el área de un círculo cuadrado, porque en esa pregunta hay una contradicción, ¿sí? No puede existir de ninguna manera un círculo cuadrado, por definición, por las definiciones de cada una de estas figuras. Entonces, si yo puedo imaginar un mundo posible en el que el rol de la docencia lo ejerciera
otra entidad diferente, distinta del ser humano, ¿sí? Entonces habría que explicar, por principio de razón suficiente, por qué, digamos, en este mundo real, en esta realidad, son los seres humanos los que ejercen la docencia, ¿sí? Entonces volvemos una vez más a esos porqués y porqués y porqués que terminarían por demostrar que la razón suficiente y total de por qué una verdad de los hechos es así y no de otro modo, termina abarcando todos los predicados del mundo. Dicho de otra manera, la proposición solo los seres humanos pueden ejercer la docencia, ¿sí? No sería una verdad de la razón, porque, digamos, al menos lógicamente hablando, parece que en el concepto de ser humano, ¿sí? En la definición conceptual de ser humano, no estaría implicado por definición el predicado ejercer la docencia. Entonces habría que empezar a dar otras razones, ¿sí? Otras razones, otros porqués que terminarían abarcando todos los predicados del mundo. Por eso les decía, claro, nosotros como seres humanos nos conformamos, ¿sí? O damos por suficiente ciertas explicaciones que nos dan claridad sobre ciertos hechos, ¿sí? Claro, entonces uno puede decir, sí, porque solo los seres humanos pueden ejercer la docencia, y quizás a nosotros eso nos baste, ¿sí? Y para nosotros eso sea más que suficiente, ¿sí? Pero para Leibniz, como el principio de razón suficiente dice, la explicación suficiente y total de por qué es así y no de otro modo, esa afirmación de que solo los seres humanos pueden ejercer la docencia, ¿sí? No sería, digamos, una razón suficiente y total que explique por qué no podría ser de otra manera que Daniel estuviera dando una clase, ¿sí? Porque no podría ser de otra manera, ¿sí? Y como entonces esa proposición, solo los seres humanos ejercen la docencia, no es una verdad de la razón, sino una verdad de los hechos, hay que preguntarse por qué, para dar con esa explicación. Y por qué, y por qué, y por qué, hasta resultar dando con todos los predicados habidos y por haber en esta realidad, que para nosotros serían inabarcables, pero para Dios sí podrían serlo. Así está más claro, Jonathan. Espléndido, profe, muchas gracias. Listo, Jonathan. Entonces, hay una cosa que, si uno le pone atención, debería empezar a hacer ruido. Y de hecho ya lo mencioné. ¿Cómo así que Julio César? ¿Cómo así que Daniel? ¿Cómo así que Jonathan? ¿Cómo así que esta taza? ¿Sí? Cada una de las cosas individuales, ¿sí?, que hay en la realidad pueden llegar a ser conceptos. ¿Cómo es esto? La noción de concepto o el concepto de concepto, pues para sonar más rimbombantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Desde Aristóteles, ¿sí? Y aquí siempre volvemos a Aristóteles. Aquí sí, digamos, Leibniz da un paso adelante del griego. Aristóteles definió el concepto como algo necesariamente genérico, ¿cierto? ¿Cómo así que algo necesariamente genérico? Que abarca más de un individuo, ¿sí? Entonces, digamos, si yo digo el concepto de planta, ¿cierto? O el concepto de árbol, si es un concepto, tiene que poder ser aplicado a más de una cosa individual, porque los conceptos los sacamos
a partir de las semejanzas que encontramos en varios objetos individuales, ¿sí? Entonces, digamos que el concepto de planta surgiría entonces de unas características generales que se aplican a muchos objetos individuales que nosotros llamamos plantas, ¿sí? O mejor dicho, imaginen un mundo en el que todas y cada una de las cosas individuales, es decir, este lápiz, voy a buscar así, para ejemplificar mejor, un mundo en el que estos dos no fueran lapiceros, sino que a este le pusiéramos un nombre y a este le pusiéramos otro nombre completamente diferente y a otro lapicero le pusiéramos un nombre completamente diferente y así con todos, ¿sí? Sería bastante difícil vivir en un mundo así. Nosotros utilizamos los conceptos o las palabras precisamente generalizando un conjunto de varios individuos. Entonces, la noción de lapicero, ¿sí? Digamos que tendría que abarcar un conjunto de muchos objetos individuales que tienen unas características comunes y por las cuales nosotros les asignamos el concepto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Los conceptos tienen una intención con S, no con C. Intención con C es otra cosa diferente. Este sería intención con S, ¿sí? Tienen una intención, es decir, unas cualidades que lo definen y una extensión ¿sí? Individuos a los que se aplica ese concepto. Entonces, claro, pues a partir de unas cualidades, ¿sí? Un conjunto de cualidades puede ser aplicado a un conjunto de individuos. Entonces, digamos, sí, doy la siguiente lista de cualidades. Entonces, una planta alta con tronco de madera y con hojas en su parte posterior, superior, y raíces en la parte inferior, ¿sí? Entonces, ese conjunto de cualidades, ¿sí? Aplica a un conjunto de individuos. Entonces, no aplica al lapicero, no aplica a la taza, no aplica al computador, sino que aplica a el árbol, ¿cierto? Y hay un conjunto de objetos individuales que tienen esas cualidades, ser plantas, altas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por eso entonces a todos esos objetos individuales los llamamos árboles, ¿sí? Y no estamos poniéndole nombres diferentes a cada árbol que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? A mayor cantidad de cualidades, es decir, a mayor intención, menor es el número de individuos a los que se aplica, ¿cierto? Por ejemplo, entonces el concepto de árbol, con esa lista de cualidades que lo definen, planta, etcétera, etcétera, ¿sí? Abarca pues un conjunto bastante grande de objetos individuales. Hay un montón de objetos individuales que cumplen con esas cualidades que definen el concepto de árbol, ¿sí?
Pero entonces, si agregamos otra cualidad, como por ejemplo, que da unas flores de color rosado en primavera, ¿sí? Durante la época de la primavera, y que solo se encuentran en un determinado sitio, en un determinado país, ¿sí? Entonces ya no estaríamos hablando del árbol que abarca un montón de objetos individuales, sino que estaríamos hablando, por ejemplo, del cerezo, ¿sí? Y ya el cerezo, ¿sí?, incluye una cantidad mucho menor de objetos individuales a los que se aplican esas cualidades. Pongamos otro ejemplo. Entonces el concepto varón, ¿cierto? O el concepto mujer, ¿sí? Cada uno de ellos abarca un montón de individuos, pero si por ejemplo a esa noción de mujer se le empiezan a agregar cualidades, ¿sí? Como entonces de cabello rubio, rizado, y de ojos azules. Haber agregado esa mayor cantidad de cualidades hizo que se aplicara a una cantidad mucho menor de individuos, porque son pocas las mujeres que tienen esas características. Entonces, a mayor cantidad de cualidades, ¿sí?, menor el número de individuos a los que se aplica. Y entonces aquí surge algo que es precisamente lo que Leibniz, la novedad de Leibniz con respecto a Aristóteles. Entonces, podría haber un concepto, ¿sí?, cuya extensión fuera, digamos, pongámosle infinita, ¿sí? Es decir, que un concepto que pueda ser aplicado a cuanto cosa individual existe, ¿sí?, sería, por ejemplo, el concepto de ser, ¿sí? Un concepto que tiene una extensión casi infinita, ¿sí?, pero por ende tendría que tener una intención o un conjunto de cualidades mínimo, ¿cierto? Ese sería, por ejemplo, el concepto de ser, que Aristóteles identifica, digamos, con la noción central de entidad, ¿sí? O de esencia. Lo que, digamos, cada cosa puede ser por sí misma y de manera separada, ¿sí? A que son una cantidad de cualidades relativamente pequeña, ¿sí?, y abstractas para que pueda abarcar la mayor cantidad de cosas posibles. ¿Qué me preguntan por aquí? Igual se aplica el concepto para decir en ese lugar del mundo existe un árbol exacto. Exacto. Claro, la noción de árbol, ¿sí?, y la noción, por ejemplo, de cerezo o de roble o de cedro, lo que, digamos, los diferencia, y esto sí es desde Aristóteles, que entonces, por ejemplo, el cerezo sería una especie del género árbol, ¿cierto? Entonces, árbol tiene unas características, tiene unas cualidades, una cantidad de cualidades que permiten identificar a un montón de objetos individuales como árboles, ¿cierto? Y eso es lo que Aristóteles define como género, ¿cierto? Un conjunto de muchas cosas que tienen unas características en común, ¿sí? El cerezo es un árbol, ¿sí?, porque tiene las características que definen el concepto de árbol, ¿sí? Y además tiene otras características, ¿sí?, que no se encontrarían en otros tipos de árboles, ¿cierto? Por eso se dice que es una especie del género tal, desde la ontología de Aristóteles, ¿sí? Porque esa especie, además de las características que lo hacen parte de un género, pues el cerezo, además de tener las características que lo hacen un árbol, tiene otras, ¿sí?, que no se encuentran en otros tipos de árboles. Por eso es una especie. Y por eso, mientras más cualidades definan algo,
menor es la cantidad de individuos a los que se aplica el concepto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería, digamos, aquí qué sería aquí lo sorprendente de este asunto? Que así, por ejemplo, como hay un concepto de ser que se aplica prácticamente a todo, pero cuyas características, digamos, serían mínimas, ¿qué pasaría si volteáramos esa cuestión? Un concepto cuya extensión fuera de un solo individuo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasaría si hubiera un concepto que abarcara a un solo individuo? ¿Sí? Un concepto que abarcara única y exclusivamente a ese sujeto Julio César, a ese ser humano, ¿sí? O a ese otro ser humano Daniel, o a ese otro ser humano Jonathan, o a este lápiz, ¿cierto? Concepto que abarque un solo individuo. Si a mayor cantidad de cualidades, menor el número de individuos a los que se aplica, ¿sí? Si un concepto solamente aplica a un solo individuo, entonces, ¿qué pasaría con la cantidad de cualidades? Claro, sería inabarcable, ¿sí? Tendría tantas cualidades diferentes, tantas características que lo definen, que otra vez volveríamos a la razón suficiente abarcaría todos los predicados del mundo, ¿sí? ¿Sí? Y para Leibniz, como las características que definen a la sustancia, ¿sí? Sería ser individual, no depender de nada más y absolutamente independiente, ¿sí? Eso, digamos, aplicaría solamente a individuos, ¿sí? A individuos, pero esos individuos, como son uno solo, sus cualidades serían infinitas. Por eso, eso explicaría una afirmación que fuera de contexto suena demasiado extraña, que la mónada es un reflejo de todo el universo, ¿cierto? La mónada, y aquí digamos ya podemos empezar a mirar justamente ese concepto de mónada. Como el concepto total de un individuo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Julio César sería una mónada, ¿sí? Porque es una noción que solo aplica a un individuo, pero que tiene tantas cualidades que reflejan la totalidad de la realidad, ¿sí? Serían cualidades únicas. Voy a anotar esa pregunta para volver a mirar la metodología y responderla el viernes. Porque una de las cosas que dice Leibniz acerca de la mónada es que no hay dos mónadas iguales, ¿sí? Sino que todas son completamente diferentes, ¿sí? Siempre tienen algo que las hace únicas con respecto a la otra, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, Julio César, ¿sí? Julio César tendría tantas cualidades que siempre podríamos encontrar una diferente que no se encontrara por ejemplo, el concepto de Daniel, ¿cierto? Entonces, qué es lo que tenemos por el momento?
Un concepto que abarque a un solo individuo. Permítanme, yo escribo aquí una nota. Todos los predicados que describen el estado completo del mundo, desde su inicio hasta que César cruzó el Rubicón e incluso en el futuro, están contenidos en el concepto de César, así como no casado está contenido en el concepto de soltero. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir eso? Hay conceptos en el sentido de sujetos, ¿sí? Aquí, digamos, puede servirnos lo que habíamos visto con Aristóteles, ¿sí? Que son susceptibles de tener predicados, pero no pueden ser predicados de otra cosa, ¿sí? Sócrates es inteligente y no podría decir la inteligencia de Sócrates, ¿cierto? Entonces, conceptos entendidos como sujetos hay sujetos que engloban la totalidad del mundo en sus predicados. Y esto, obviamente, solo podría suceder con individuos, ¿sí? Entonces, los demás conceptos que no abarcan un solo individuo, sino que abarcan varios, ¿sí? Como libertad, blanco, 3 centímetros, cosas así por el estilo, ¿sí? Bueno, extensión, corrijo eso último, ¿sí? Extensión, ¿sí? Como son conceptos que sí abarcan a más de un individuo, esos no pueden ser mónadas, no pueden ser sustancias, ¿sí? No pueden ser sustancias, por ende no pueden ser mónadas, ¿cierto? Y como no pueden ser mónadas, ¿sí? Entonces, digamos, no son como la unidad mínima de la realidad, ¿cierto? ¿Sí? Así como la unidad mínima de la geometría es el punto, ¿sí? Así como la unidad mínima de los números es el número 1, ¿sí? Cosas así por el estilo. La unidad mínima de toda la realidad sería la mónada, ¿sí? Sería la sustancia, porque ese individuo, esa unidad mínima, ¿sí? Al darse las características o las cualidades de cada una de esas unidades mínimas, resulta que abarcan la totalidad del mundo en sus predicados. De ahí que en una parte de la monadología diga que cada mónada es un reflejo, ¿sí? Refleja a su manera la totalidad de la realidad, ¿sí? Solo que cada una refleja la totalidad de la realidad, dice, de manera imperfecta, ¿sí? Pero ya todos esos detalles de ese concepto de mónada los veremos el día viernes con más detalle.
Vean hasta dónde tuvimos que llegar solamente para justificar el concepto de mónada, ¿cierto? Y partiendo desde ese principio de razón suficiente y llevándolo hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Explicar por qué es así y sobre todo por qué no puede ser de otra manera en las verdades de los hechos, que para nosotros podríamos imaginar mundos posibles en donde no fueran así, ¿sí? La explicación termina abarcando toda la realidad y solo Dios podría tener esa perspectiva total. Bueno, entonces dejémoslo así por el momento y ya el día viernes continuamos, ahora sí, ya para meternos de lleno en ese concepto de la mónada, ¿sí? Que es como tan esquivo y que puede ser un poco difícil de comprender. Listo. Entonces, siendo así, para los que están en teoría, pues nos vemos en media horita y para todos los demás, pues nos vemos el viernes y una feliz mañana para todos. Muchas gracias, Gracias, que esté muy profe. bien. Gracias, profe. Gracias, profe.